Bueno, un saludo para todos. Para mí una bendición estar desde aquí, desde Monterrey, con el pastor Eduardo Joseph, que viene desde Israel. Pastor, me alegra mucho verlo y poderle decir, en Colombia estamos orando por Israel. Nos ha dolido mucho, nos entristece toda la situación que está pasando y creemos que así como en otras ocasiones Dios intervino en favor de su pueblo, esta vez lo hará. Oramos para que los que aún están secuestrados puedan salir de allí. Oramos por el país, ¿cierto? Por las familias que están regresando al país y también por ustedes, todos los que tienen sus familiares sirviendo en defensa de la nación. Gracias por venir y queremos hacerles saber que en Colombia bendecimos y amamos a Israel. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. A pesar de que no estamos en tierras colombianas, pero estamos en tierras que aman al pueblo de Israel. Yo sé que muchos hermanos de Colombia nos aman y sé que muchos están orando por la nación y de alguna manera el Señor en un momento dado les va a sorprender a muchos ciudadanos de Colombia que están orando por la nación. Y va a venir una lluvia de bendición para ustedes. Yo estuve allí en Colombia hace como un tiempo atrás. Sí. Y justamente estuve en los días en donde Colombia determinó cerrarle la puerta a Israel. Sí, fue muy difícil. Sí. Y pues esa decisión tomada por el presidente no representa el sentir de la nación. De verdad que no nos gustó nada la decisión que tomó el presidente y oramos para que el Señor guarde la comunidad y se puedan restablecer esas relaciones diplomáticas. Pude compartir también en reuniones con el señor embajador Gali Dagan y su buena labor en el país. Nuestra nación ha sido bendecida por Israel y no queremos ser como esa nación cabra, sino una nación oveja que se pone del lado correcto de la historia. Colombia e Israel están entrelazados, ¿no? Israel sí bendice a Colombia. Amén. Y sabemos que Colombia también bendice a Israel. Así que nosotros estamos agradecidos por ustedes por haber tomado ahí el frente, ponerse al frente de la batalla y decirle a la nación o al que representa a la nación, decirle no estamos de acuerdo con esto, nosotros amamos a Israel y declaramos bendición para todos los que están también aquí en territorio colombiano. Así que gracias por eso. Hemos podido en este tiempo que hemos compartido escuchar las noticias de primera mano porque hay mucha falsa noticia y no entiende que la guerra no la empezó Israel, que Israel tiene derecho a defender su territorio, a defender pues su población y a estar en la tierra que les pertenece. Sin dudas. Yo creo que ninguna nación se quedaría silenciosa cuando es atacada. De alguna manera, cuando nosotros nacemos en el país y recibimos la ciudadanía de ese país, el país es responsable de proteger a sus ciudadanos. Cada constitución nacional dice que les damos protección dentro de los límites, dentro del territorio en donde nosotros estamos responsables, ¿no? Israel, desde su nacimiento en el año 1948, no fue una nación que inició guerras. Nunca inició. Siempre estuvo en una situación de proteger a sus ciudadanos y fue atacada. No fue atacada una, sino dos, sino tres, sino cuatro, sino cinco, varias veces. Y cada vez que fue atacada, obviamente necesita defender a su pueblo, necesita salir en respuesta y entonces tiene que atacar al atacante. Pero lamentablemente las noticias ven eso, ven a Israel atacando al atacante. No ven al atacante atacar a Israel. Sabemos que además de ser una guerra militar, también Israel ha tenido que lidiar con una guerra a través de los medios de comunicación, de las naciones vecinas y de tanta desinformación que el enemigo ha usado para promover el odio, el antisemitismo, que es el odio más antiguo de la historia. Es la tierra que Dios les entregó y que muchos cuando regresaron legalmente compraron territorios, ¿verdad? Estando donde le pertenecen y necesitan ejercer su soberanía y su derecho a la defensa. Exacto. Ayer compartíamos algo del libro de Deuteronomio, el capítulo 32, verso 44 en adelante, que dice que el Señor lo agarra a Moisés y es el líder del pueblo de Israel, aquel que estaba dando vueltas en el desierto. Y le dice, sube a esta montaña. Y entonces cuando sube a esta montaña le dice, ese lugar es donde va a entrar e Israel se va a establecer. Y ahí es donde ustedes van a tomar la tierra. Y les dice que para que puedan ser prósperos en esa tierra necesitan poner
a Dios en primer lugar. Amén. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Josué comienza a recitar las mismas palabras que se le fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí, los mismos estatutos, las mismas leyes, y comienza a formarse un pueblo. Eran un grupo que andaban dando vueltas, pero comienza a formarse un pueblo no porque quisieron, no porque dijeron, a ver, vayamos y conquistemos, sino que era el mismísimo Dios, Amén. creador de los cielos y la tierra, que les dio a ellos un desafío, que les dio a ellos un llamado y que determinó Dios decir, usted vaya y haga esto. Sí. Cuando nosotros a veces recibimos como creyentes algún mandato divino y que creemos que viene de parte de Dios, lo ponemos en oración. Y si no lo hacemos es como que le estamos fallando. Entonces, lo que el pueblo hizo fue ser obediente a lo que Dios determinó. Así es. Hoy en día, lamentablemente, la confusión dice que Israel conquistó. No dicen fue obediente. No dicen tomó algo que se le dio. Y se lo dio el mismísimo Dios. Creó los cielos y la tierra y Que todo lo creó que los cielos y existe. la tierra. Y que muchas veces encontramos en la palabra que Dios dice, mi tierra. Amén. Pastor, algo que a Dios le agradó es que Abraham, ¿cierto? El Señor visita a Abraham y le cuenta lo que va a hacer en Sodoma y cómo lo halló confiable, porque dice, yo sé que tú le vas a enseñar a tus generaciones, ¿verdad? Usted nos compartía ayer cómo hasta el día de hoy el pueblo de Israel tiene un tiempo de reunión, el Shabbat, bendecir a sus hijos, contar la historia. De hecho, cuando vemos las fiestas, por ejemplo, la fiesta de tabernáculos, y preguntan los niños, bueno, ¿y por qué esta noche es diferente? ¿Por qué comemos de esto? Dice que para hacer ese recordatorio de todo lo que pasó en el desierto. O sea, hay una enseñanza de la palabra, de los principios a sus hijos y a sus generaciones. Usted hablaba acerca de la importancia de la familia y cómo esta vez fue tan agredida la familia en Israel, la importancia de la familia en la sociedad, en una nación. Exacto. Nosotros sabemos que Israel permanentemente está en conflicto. Entonces, el Estado de Israel, como ustedes saben y muchos de ustedes escuchan, tiene el ejército como más sofisticado o más avanzado o el de mayor tecnología de la actualidad. Pero sin embargo, el 7 de octubre, ese gran ejército fue sorprendido. Y hasta el día de hoy, ya año y tanto de lo que sucedió, nos volvemos a preguntar qué es lo que pasó, por qué nos tomaron por sorpresa, por qué tomaron la guardia. Y cuando nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que sucede lo mismo de lo mismo. El enemigo, cada vez que entraba a territorio de Israel, era para tomar y romper familias. Por ejemplo, Rey David dice que cuando su campamento fue atacado, se llevaron a su mujer. Sí. Y se llevaron a todos los jóvenes de allí. Y se los llevaron dentro del mismo territorio. Es interesante, pastora, que esa historia bíblica escrita en el libro de Samuel es exactamente el mismo espacio físico donde fuimos atacados ahora. O sea, como que la historia se volvió a repetir, porque dice que también fueron secuestrados y los llevaron hacia adentro. Sí. A nosotros nos volvió a repetir la historia. Y cuando viene David, y entonces se consulta, ¿qué hacemos? No vaya y alcáncelos porque te los voy a devolver. Y lo importante era que él no quería ir a conquistar el territorio, él quería ir a recuperar a los suyos, aquellos que habían sido tomados. El enemigo siempre supo que de la manera que él puede debilitar a una nación, específicamente hablando del territorio de Israel, es atacando a su familia. Para el pueblo de Dios, para el pueblo judío, la familia es primordial, la familia es lo importante. Sí. Y mucho más los hijos. Entonces, aquel 7 de octubre en realidad no fue una estrategia militar, porque si lo estudian aquellos que saben de estrategias militares, saben que si tenemos que atacar una nación, tenemos que necesitar tantos aviones de guerra, tantos portaaviones, tantos tanques de guerra, tantos helicópteros, tantas personas por tierra. Entonces, eso es hacer una guerra. El caso Rusia-Ucrania. Aquí fue cómo debilitamos una nación. No militarmente no podemos, pero sabemos que tienen un punto débil, aquel famoso talón de Aquiles, y el punto débil es la familia. Entonces, si conquistamos sus familias, debilitamos esa nación. De hecho, los terroristas, muchos trabajaban en los kibbutz, ¿cierto? Las familias en Israel les habían dado trabajo y fueron los que pasaron la información. Exacto, lo que sucedía, y es muy normal,
Israel lo que hacía y lo que sigue haciendo el día de hoy, de hecho hay muchos habitantes de la ciudad de Belén que tienen un permiso para entrar al territorio de Israel. Muchas de estas personas que son palestinos no son ciudadanos israelíes. Entonces, para poder ellos generar un poco más de dinero que en su territorio no lo pueden generar, piden trabajo internacional. Ese trabajo internacional es Israel. Entonces cruzan la frontera con un permiso de trabajo y pueden trabajar. Trabajan de jardinero, trabajan de constructores, levantan edificios, son mecánicos, lo que fuese. Están trabajando en el territorio de Israel. Lo que nosotros no sabíamos, que esas personas que estaban recibiendo ese permiso, lo vamos a saber después mucho más tarde, eran personas que habían sido contratadas como espías. Es decir, vamos a tu casa, te cortamos el césped, pero te estamos estudiando. Que en esa casa hay un perro, un gato y un loro, y así sucesivamente. En la casa de al lado, la casa vecina, sucede esto, hay un auto, hay de una familia, hay un matrimonio, la casa tercera hay esto, y eso lo dibujaban. Entonces tenían un cuadrito con muchos dibujos. Nosotros lo sabemos porque lo encontramos más tarde después en las espaldas de ellos, en sus mochilas, tenían ese mapita. Y ese mapita era como una especie de GPS que para ellos el 7 de octubre a las 6:30 de la mañana tienen que hacer esto. Vayan a la casa donde hay el perro, el gato y el loro, vayan a esta casa, vayan a este lugar, vayan a ese edificio y entonces toman a toda esta gente como secuestradas. Separan familias y les hacen los actos que no pueden entrar en la mente humana. Muy terribles, las mujeres, pero el los punto niños, era debilitar a la familia. Entonces, si hacemos eso, vamos a poner el país en contra, vamos a poner el país que no cree en su ejército, no cree en su gobierno, no cree en nada, y que tristemente lograron muchísimo objetivo. Porque al día de hoy nosotros nos preguntamos qué pasó con nuestra nación que no nos protegió, y entonces está el pueblo en contra de su gobierno, están las familias como diciendo, se nos desarmaron las familias, porque parte quedó allí, otra parte quedó aquí. Entonces, el enemigo, así como a Israel le atacó desde el punto de vista familiar, el enemigo sigue gozándose porque por medio de ese ataque, lo que hizo fue confundir a muchos que no viven en Israel, que están fuera de Israel, y entonces le llega otro mensaje, y el otro mensaje que le llega es Israel es malo, Israel mata, Israel esto y lo otro. Y entonces uno como creyente, o los niños generalmente se preguntan, ¿por qué tengo que orar por Israel cuando Israel es malo? Y el punto es que el enemigo, así como sabe cómo atacar a Israel y atacar a las familias, también sabe cómo atacar a las familias desde fuera. Generando todo un caos, generando toda una confusión, les está robando el futuro a los hijos, adolescentes, jóvenes de sus propias naciones, pastora. Porque hoy en día hay una gran confusión en el mundo en contra de lo que sucede con Israel. Y de hecho hay muchísimos creyentes que dejaron de orar por Israel o se silencian en el tema de Israel y comienzan quizás a maldecir a Israel en alguno de los casos. Es tremendo aún ver antisemitismo dentro de la propia iglesia y que es incorrecto. De hecho, nosotros tenemos una Biblia, sabemos lo que Dios dice sobre su pueblo, sabemos las promesas que hay sobre su pueblo y es bendecir a Israel y saber que han pasado por momentos tan difíciles en la historia. Hablamos de las cruzadas, de la Inquisición, de la Shoah, el Holocausto, qué decir en las naciones. Lo que sí vemos es que todos aquellos enemigos que se levantaron contra Israel, pues se levantaron contra Dios y Dios se encargó de que hoy día tanto imperios, gobiernos no existan. Hay una promesa de Dios que Él bendecirá a Israel, ¿verdad? Y creo que el enemigo busca con toda la desinformación aumentar el odio. Nosotros oramos, pastor, para que pronto venga ese tiempo de, como dice la promesa, de restaurar, de levantar, de consolar, de traer un tiempo nuevo para Israel. También de alguna manera la nación se ha afectado porque una guerra cuesta, no solamente vidas, la parte económica también. ¿Cómo ha sido ese tiempo en Israel? Financieramente Israel sí está siendo muy afectado porque se le cerraron todas las puertas internacionales. Mucha gente lo que hizo, hay muchas compañías por fuera que por tema de comunicación o de confusión no logran entender lo que está sucediendo adentro, entonces le hicieron como un block a las compañías israelíes. Entonces, si esto es producto de Israel, no lo compre. Boicot. Boicot. Israel es uno de los países
que tienen mayor patente en el mundo. Sí. Es decir, hay muchas investigaciones, mucha Sí. tecnología, se crea en Israel, pero se hace afuera, y se bendicen los países de afuera. Nosotros a veces vemos productos de afuera que dicen, wow, qué buena idea, ¿quién logró esto? Y ustedes lo tienen y nosotros no lo tenemos. Y resulta que fue creado en Israel. Aplicaciones como el Waze, como tantas, Total, son total. israelíes. Pero desde el punto de vista financiero, sí, Israel se ha visto afectado muy fuerte. Gracias a Dios, nosotros, el pueblo en sí, es un pueblo que, ustedes saben, José, como uno de las tribus de Israel, él fue buen administrador. Sí. Y entonces él dijo, viene un tiempo de vacas gordas y viene un tiempo de vacas flacas. Y entonces él sabe cómo administrar porque se le ha enseñado desde tiempos de antaño. Y a nosotros se nos ha enseñado ser buenos administradores. Israel tiene y tuvo durante el periodo que pudo en la vaca gorda administrar y pudo guardar reservas. Pero nos preguntamos hasta cuándo va a seguir este periodo de vacas flacas, porque las reservas están saliendo. Claro. Y necesitamos volver a recuperarnos como nación y volver a levantarnos como nación. Pero sin duda Israel, como nosotros sabemos, Dios está con ellos y lo va a volver nuevamente a escena y el enemigo va a quedar silenciado. Pero la pregunta es, ¿qué va a suceder con todos aquellos que se dejaron confundir, que se dejaron llevar a la confusión y que tristemente no se quedaron ellos enojados con sí mismos, sino que también pudieron como contaminar a otros, pasar ese virus de enojo con Israel a otros y quizás uno termine siendo sanado, pero quizás ese otro no. Sí, sí, pastor. Gracias a Dios, por ejemplo, por ministerios como el suyo, aparte de ser pastor, es empresario y Dios le ha permitido cubrir cosas directamente desde Israel. Gracias por los informes que usted hace desde allá, los vemos, oramos, nosotros tenemos líneas de intercesión por Israel y me gustaría que si usted quiere seguir los canales del pastor, también en el momento en que la gente pueda ir a Israel, conocer la realidad. También en medio de la guerra vimos que finalmente es una familia, la familia, los hijos de Jacob. Vimos como personas que fueron al ejército solas encontraron una familia que los abrazó, encontraron otros que se solidarizaron y se ayudaron, o familias que tristemente de 5 miembros quedaron 2, encontraron quien los acogió y quien los abrazó. Qué bonito ver eso, a pesar del dolor, ver la unidad, aunque el enemigo quiere destruir, no lo podrá hacer. Exacto, no porque para Israel el principio es la familia. Es Dios, la familia, así como comentabas antes acerca de que los niños le preguntan al padre, ¿pero qué rito es esto? Y los padres estamos como con toda la responsabilidad de decir, fue Dios. Fue Dios que nos libró de esta. Amén. Estuvimos esclavos, pero salimos de esto. Fue Amén. Dios quien salvó a nuestro pueblo, fue aquel que luchó contra los dioses de Egipto, fue aquel que abrió el mar, fue aquel que nos trajo Amén. y nos estableció en la tierra prometida. Nunca nos dijo va a ser fácil, pero esta es la tierra que les toca y la tienen que trabajar y va a ser duro, pero es el territorio que les di. Y el pueblo ama ese territorio, nosotros amamos esa nación, así como muchos de ustedes aman a esa nación, y hemos visto un Israel próspero, un Israel salir adelante, porque simplemente sabemos que es Dios en el asunto. Sabemos que no es por nuestro buen trabajo que hemos hecho, sino que simplemente por la fidelidad de Dios. No hay ninguna nación sobre la faz de la tierra que no tenga o que se presente como los recursos que no tiene Israel, que pueda prosperar. De hecho, no hay ninguna nación sobre la faz de la tierra del periodo antiguo que haya vuelto a escena. Solamente Israel. Israel vuelve a escena, se vuelve a establecer como nación, se vuelve a levantar con una identidad de pueblo, se vuelve a recuperar con su idioma que no se hablaba. Es lo único. Entonces, yo siempre digo, se mantuvo por lo del Shabbat, porque en 2000 años... Las festividades, recordar todo aquello, la importancia de bendecir a los hijos, de los hijos de los hijos. El lenguaje, todo. Todo. Y yo siempre digo, si nosotros queremos saber si Dios es fiel, es simple, solamente hay que observar a Israel. Y si Él lo trajo nuevamente a escena, ¿por qué tenemos que debatir con Dios? Entonces todos nos estamos basando en una ley bíblica, que es lo que se vivía en el antiguo Israel, se trata de implementar en el moderno Israel. Sí, nosotros como creyentes sabemos que Yeshua regresará, no va a regresar a Nueva York, no va a regresar a Bogotá, va a regresar a Jerusalén. Así que si muchas personas que desconocen el tema
esperan que Israel no exista están equivocados. Así que el regreso del Señor va a ser ahí en Israel. Lo que está aconteciendo está escrito, aún vendrán guerras también futuras que serán más fuertes. De hecho, el pastor tiene la academia donde usted puede estudiar, también puede ver en detalle libros como el Apocalipsis, como Daniel, porque Israel es el reloj profético del Señor, ¿verdad? Sin dudas, sin dudas. Israel es bien especial. Y algo que viene a mi mente quizás decirles, cuando nosotros leemos, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, a veces nos acostumbramos a quedarnos ahí. Y decimos, oremos por Israel, pero continúa. Continúa, y si nosotros seguimos lo escrito, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. La traducción generalmente dice las naciones, pero el original dice las familias. Amén. Las familias de la tierra. Lo que nos recuerda siempre que para el Señor lo importante es la familia. Sí. Un paréntesis. De hecho, Génesis no empezó con Aleph, sino con Bet, que es casa. Porque Dios quiso hacer una familia, ¿verdad? Y Emmanuel habitó en medio del pueblo de Israel, Dios con nosotros, ¿no? Su tabernáculo, su casa. Pastor, ¿y qué le diría a los que están allí orando, a los que quieren conocer noticias de primera mano? Yo les diría que traten de permanecer, traten de... si usted no sabe o no sabe qué hacer cuando hay algún debate sobre Israel y no tiene conocimiento, simplemente haga silencio, pero en su interior interceda. Ore, porque es un tema espiritual. Todo lo que está hoy en día con el tema de en contra o se opone a Israel, no es que simplemente decidimos levantarnos en la mañana y odiamos a Israel. Es un espíritu que hay por detrás que busca lo malo para la nación de Israel. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros como creyentes sabemos que el Señor está a punto de venir. Ahora, la manera de que el enemigo puede retrasar en su cabeza, ¿no? Porque en realidad no puede retrasar absolutamente nada, el tiempo está determinado. Sí. Pero según él es la manera que yo puedo retrasar, entonces es atacando al primogénito, destruyendo al primogénito, destruyendo a aquel que cree que es el elegido. Y yo siempre recuerdo, nosotros, si bien sabemos que somos el pueblo primogénito o el pueblo elegido, pero en ningún momento somos los mejores de la tierra. Eso es algo que el mundo ha dicho. Ellos se creen que dominan, ellos se creen que conquistan, nos van a conquistar, nos van a dominar, bajo ningún punto de vista. La Biblia nos dice que él era un pueblo insignificante. Sí. Y si yo me puedo manifestar en medio de ellos, nos dice después en el libro de Ezequiel, las naciones que están alrededor, entonces sabrán que yo soy Dios. Amén. Entonces, en definitiva, el pueblo de Israel es un testimonio de parte de Dios para las naciones. Es la niña de los ojos de Dios. Así que yo les diría simplemente eso, busquen, infórmense, traten de tener buenas fuentes, no debatan. Todo lo que tiene que ver con Israel no es discusión, no es debate, es espiritual. Y permanezcan firmes. Quizás lo último que tenga para decir es que cuando el Señor nos dice orad por la paz de Jerusalén, es simplemente ore por la paz de Jerusalén. No diga, a ver si se portan bien, oro por ellos, o si se portan mal, oro por ellos. No, simplemente ore. Amén. El Señor tiene todo determinado. El Señor va a tratar como Israel, como va a tratar con Argentina, como va a tratar con Estados Unidos, como va a tratar con Rusia. Pero solamente Él nos dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amén. Pastor Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que hemos sido edificados en las enseñanzas que nos ha dado el pastor aquí en Monterrey. Un saludo para todos allá de Deland Tours, la pastora Lorena y bueno, los amigos que están en Israel, oramos por ustedes. El Señor le bendiga, le lleve con bien. Pastor, ¿qué tal si ora también un segundo por... Hacemos una oración en hebreo, una oración, la bendición sacerdotal. Dice, Ibarejeja Adonai Vishmereja, Yaer Adonai Panav Eleja Vijuneja, Isa Adonai Panav Eleja, Vayasem Leja Shalom. Que el Señor les guarde, les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia y que ponga en ustedes paz. Amén. Shalom. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias.